Buenas tardes. Hoy vamos a ver un tema de derecho procesal constitucional. Vamos a empezar con la acción pública de inconstitucionalidad. Vamos a ver cuál es el trámite, quién está legitimado para ejercer la acción pública de inconstitucionalidad, qué efectos tiene la sentencia y bueno, otros temas que vamos a ir viendo a medida que hago pues la exposición como tal. Empezamos por decir que la Constitución Política de 1991 consagró una serie de acciones constitucionales tendientes a hacer efectivos los derechos que la misma Carta consagra. Eso es súper importante. ¿Y por qué? Porque eso quiere decir que nuestra Constitución no es una simple disposición de derechos sustantivos que tiene disposiciones enunciativas, declarativas o solamente de índole político, sino que también tiene un carácter contencioso. Por eso es que hablamos de derecho procesal constitucional, porque la Constitución de 1991 nos permite a los ciudadanos ejercer una serie de acciones para materializar los postulados sustantivos que ella consagra. Al constitucionalizar los procedimientos, surge lo que conocemos como, ya les dije antes, derecho procesal constitucional. Surge como una disciplina autónoma, no depende de nada. Y esa disciplina autónoma es la que permite que se hagan efectivos esos derechos constitucionales de forma directa mediante un procedimiento constitucional. De ahí pues la importancia del estudio de las acciones constitucionales como la acción de tutela, acciones populares, acción de grupo y otras que ya veremos en el curso. Y por ahora vamos a empezar con la acción pública de inconstitucionalidad. Bien. Esta acción permite hacer efectivos dos mandatos constitucionales. El primero contenido en el artículo 4, que establece el principio de la supremacía constitucional, y el numeral sexto del artículo 40 de la Constitución, que faculta a los ciudadanos para que propongan acciones en defensa de la Constitución y de la ley. Siguiendo con el maestro Manuel Fernando Quinche, él nos propone la siguiente definición: el derecho político que tienen los ciudadanos para acudir ante la Corte Constitucional y demandar un acto reformatorio de la Constitución, una ley o un decreto con fuerza de ley, cuando se considera que ellos vulneran la Carta. Esa es la definición que nos da el doctor Manuel Fernando Quinche, constitucionalista buenísimo y súper reconocido. Esta acción pública tiene antecedentes desde la Constitución de 1853 por una disposición que le daba la competencia a la Corte Suprema de la Nación de resolver las nulidades de las ordenanzas municipales en cuanto fuesen contrarias, lógicamente, a la Constitución y a las leyes de la República. Fue hasta 1863 pues, que ya se empezó a incluir en la Constitución Federal, en un artículo, en el 72 si no estoy mal, esa acción de inconstitucionalidad. Y ya posteriormente, en vigencia de la Constitución de 1886, se expide el Acto Legislativo número 3 de 1910, que estableció el control constitucional por la acción pública ciudadana mediante sus artículos 40 y 41. Bien, eso ahí como una síntesis histórica. Obviamente hay más antecedentes, pero pues les quise resumir algo para poder seguir adelante con el tema, y si les interesa, pues indaguen mucho más sobre ese tema. Bien, con la Constitución de la Política de 1991 se establece ya la acción pública de inconstitucionalidad. ¿En qué se soporta esa acción? En el artículo 4, como ya les había dicho, la supremacía de la Constitución frente a la ley o frente a cualquier otra norma jurídica, y en el numeral sexto del artículo 40, que contempla el derecho constitucional de los ciudadanos y a hacerlo efectivo mediante la interposición de acciones públicas de constitucionalidad, como ya les había dicho, en defensa de la Constitución y en defensa de la ley. También el artículo 241, que es el que confía la guarda de la integridad y de la supremacía de la Constitución a la Corte Constitucional, que le otorga ciertas funciones. En los numerales 1, 4 y 5 le otorga, primero, la de decidir
sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimiento. El numeral 4 de ese artículo 241 nos dice que le otorga a la Corte Constitucional la función de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. Y el numeral 5 de ese mismo artículo le da la función a la Corte de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno con fundamento en los artículos 150, numeral 10 y 341 de la Constitución Política de Colombia, por su contenido material o por vicios de procedimiento. ¿Listo? Bien, miremos el artículo 242. Este artículo dispone unas reglas para la participación de los ciudadanos en el control constitucional y prevé en su numeral primero que cualquier ciudadano podrá ejercer acciones públicas previstas en el artículo precedente, es decir, en el 241, e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales no exista acción pública. Eso es lo que establece el 242 de la Constitución. Ahora empezamos a responder preguntas para poder entender muy bien los temas, ya según lo que hemos visto. Respondamos. ¿Quién es el titular entonces de la acción pública de inconstitucionalidad? El ciudadano es ese titular. El ciudadano. Ahí pues tenemos que decir que para ser ciudadano se requieren ciertas características, entre ellas pues ser de la especie humana, ser nacional colombiano, ser mayor de edad. En Colombia la ciudadanía se ejerce a partir de los 18 años, ¿cierto? Según el artículo 98, en el parágrafo de ese artículo. Otra es no tener suspendida la ciudadanía en virtud de una sentencia judicial o no haber perdido los derechos políticos totalmente por decisión del Senado. Eso es lo que establece la Constitución. Y entonces, ¿qué se necesita? Si ya sabemos que es el ciudadano, ¿qué se necesita para interponer la acción pública? Pues primero, ser ciudadano, ¿cierto? Ya lo vimos. Y pues algo importante es que no importa si el ciudadano a la vez es servidor público, ¿bien? Eso lo manifestó la Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1998, ¿listo? ¿Qué se necesita? Únicamente ser ciudadano y no importa si es servidor público o no, porque ya les dije que la Corte Constitucional pues definió el tema como tal. Entonces ser ciudadano y bueno, ¿quiénes no pueden interponer la acción pública? Los extranjeros y las personas jurídicas. Bien, hasta ahí pues ya entendimos quién es el titular de la acción pública en constitucionalidad. Ya vimos que para interponerlas se necesita únicamente ser ciudadanos, sin importar si se es o no servidor público. Y también vimos que ni los extranjeros ni las personas jurídicas están legitimados o son titulares o podrían ser titulares para interponer la acción pública en constitucionalidad. Y ahora respondamos, ¿quién es el competente para conocer de esa acción pública de inconstitucionalidad? ¿Listo? Ya vemos que el ciudadano es el que puede ser legitimado como legitimado por activa. ¿Y quién es el competente para conocer? Es la Corte Constitucional, es la única que puede conocer. Y existe un término de caducidad, ¿o no? Acuérdense que estamos hablando de derecho procesal constitucional. Existen términos de caducidad, como la sanción que se le impone al que estaba legitimado para ejercer un derecho por no ejercerlo en un tiempo determinado. En este caso, tenemos que hacer una distinción. ¿Listo? Si mediante la acción pública de inconstitucionalidad el ciudadano alega vicios de forma o alega vicios de fondo,
Si alega vicios de forma, me refiero a que se hayan violado los pasos, los requisitos que están previstos en la Constitución Política y en la Ley Quinta de 1992, ¿cierto? Que esa ley es la Ley Orgánica del Congreso, que, bueno, esa ley, pues cuando se violan, se violan esos procedimientos y alegamos una violación al principio de consecutividad, al principio de publicidad, si alegamos esos vicios de forma, sí existe un término de caducidad, que es de 1 año contado a partir de la publicación del respectivo acto. Si por el contrario lo que se alega son vicios de fondo, es decir, vicios sustanciales y no procedimentales, no hay lugar a caducidad de la acción constitucionalidad, es decir, que se puede interponer en cualquier tiempo, no va a haber caducidad. Bien, hasta ahí pues creo que vamos súper claros. Veamos entonces cuál es la finalidad de la acción pública de inconstitucionalidad. La finalidad es la de defender la integridad y la supremacía de la Constitución política. ¿Y sobre qué recae la acción pública de inconstitucionalidad? Es decir, ¿qué es lo que demandamos mediante esa acción pública de inconstitucionalidad? ¿Sobre qué recae? Sobre actos reformatorios de la Constitución política, sobre leyes y sobre decretos con fuerza de ley. Entonces, bueno, repasemos un poquito esos temas para entenderlos mejor. Cuando hablamos de actos reformatorios de la Constitución, tenemos que irnos al artículo 374 de la Constitución, el cual prevé 3 mecanismos para reformar la Constitución política. El primer mecanismo es el acto legislativo, que se tramita en su totalidad por el Congreso de la República bajo la estructura que establece el artículo 375. Otro acto reformatorio es el referendo constitucional, que se materializa en un acto legislativo en el cual se someten a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso que se refieran a los derechos reconocidos en el capítulo primero del título segundo y a sus garantías y procedimientos de participación popular o al Congreso, si así lo solicitan, dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de ese acto legislativo, un 5% que integren el censo popular. Y otra forma de reformar la Constitución es mediante una Asamblea Nacional Constituyente, que consiste en conformar un cuerpo constituyente que deberá ser convocado o será convocado mediante una consulta hecha ¿a quién? Al pueblo, para que sesione y elabore la reforma de la Constitución de conformidad al artículo 376 de la Constitución política. Y la tercera, esos son 3 mecanismos, acto legislativo, referendo y Asamblea Nacional Constituyente, las formas de reformar la Constitución política. Ahora miremos la ley, ¿cierto? Porque sobre la ley también recae la acción pública de inconstitucionalidad. La ley la entendemos como toda norma que emane del Congreso de la República, desde luego que haya cumplido los trámites dispuestos en el artículo 157 de la Constitución Política y que haya observado los requisitos y los procedimientos contemplados en la Ley Quinta de 1992. Ahora, bueno, nos surge la pregunta, ¿todas las leyes son demandables mediante la acción pública de inconstitucionalidad? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque existen unas excepciones. ¿Qué excepciones hay? Miremos. No es demandable mediante la acción pública de inconstitucionalidad la ley que convoca a referendo constitucional. Tampoco es demandable la ley estatutaria y tampoco es demandable las leyes aprobatorias de tratados públicos. ¿Listo? Miremos una a una. La ley que convoca un referendo constitucional, que está consagrado en el artículo 242, numeral segundo, ya ordena a la Corte Constitucional que decida
con anterioridad al pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria al referendo o a una asamblea nacional constituyente para reformar la Constitución. Es decir, ya la Constitución le ha ordenado que ejerza ese control a la Corte Constitucional. La ley estatutaria, por su parte, si miramos el artículo 153 de la Constitución Política, indica que para la aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias se exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola legislatura. Y en su inciso segundo establece que ese trámite comprenderá la revisión previa por parte de la Corte Constitucional de la exequibilidad del proyecto. También el numeral octavo del artículo 242 ordena a la Corte Constitucional que decida definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno por inconstitucionales y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios del procedimiento en su formación. Bien, es decir, ya se ha ejercido un control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Entonces, pues como ya existe ese control de constitucionalidad y como es un control que es o automático o es un control de carácter oficioso, ¿cierto? Control oficioso o carácter automático, pues no se requiere la demanda de un ciudadano para que se realicen. Esa es la razón por la cual esas leyes que les acabo de decir, pues no estarían sujetas a la acción pública de inconstitucionalidad. Bueno, también me faltó decir la ley que les había nombrado, la ley aprobatoria de tratados públicos, que se establece en el artículo 240, numeral 10. Por esa misma razón, porque ya ha habido un control de la Corte Constitucional de manera oficiosa o un control automático. Entonces no se requiere la demanda del ciudadano para ese control constitucional. Entonces ya vimos actos reformatorios de la Constitución Política, leyes y decretos. Vamos a ver entonces los decretos con fuerza de ley. Cuando hablamos de decretos con fuerza de ley, por ejemplo, los dictados con base en leyes de facultades extraordinarias por medio de las cuales el Congreso, que es el titular de la función legislativa, se despoja de esa función y habilita temporalmente al presidente de la República para que por medio de decretos pues ejerza esa función, ejerza esa potestad legislativa. Y en ese orden, los ciudadanos van a poder demandar tanto la ley que le otorga las facultades al presidente de la República como los decretos con fuerza de ley que dicte el presidente de la República con base en esa ley que le otorgó esas facultades extraordinarias. Bien, entonces, bueno, recapitulando un poquito, la acción pública de inconstitucionalidad recaerá sobre actos reformatorios de la Constitución Política, sobre leyes con algunas excepciones y sobre decretos con fuerza de ley. Bueno, continuamos. Hagámonos la pregunta. ¿Tenemos que demandar la totalidad de una disposición legal? Es decir, tenemos que demandar, si queremos demandar la inconstitucionalidad de una ley, tenemos que demandar toda la ley, o podemos, por el contrario, demandar simplemente un artículo de esa ley. La respuesta es no se tiene que demandar en integridad toda la ley. También se puede demandar algún artículo de esa ley, algún numeral o literales, incluso se pueden demandar expresiones lingüísticas. ¿Listo? Esa es la condición, que sean lingüísticas. Porque si no, imagínense demandando por signos de puntuación. ¿Listo? No se puede demandar por signos de puntuación. Expresiones lingüísticas. También se pueden demandar incluso, la Corte le ha hecho los títulos que se le colocan a la ley, porque la Corte Constitucional también, si mal no recuerdo, ha establecido, ha dicho que esos títulos también sirven para interpretar la norma y por tanto pues estarán sujetos a la demanda de inconstitucionalidad también. Entonces no se tiene que demandar toda la ley en su integridad o todo el decreto con fuerza de ley, sino que también se puede mandar un artículo, un literal o una expresión lingüística. Eso es porque es una pregunta recurrente.
¿Listo? Hasta ahí ya creo que vamos muy claros. Ahora pasemos a ver algo importantísimo, que es cuáles son los requisitos de procedencia de la acción de inconstitucionalidad y los requisitos de admisión de esa demanda de inconstitucionalidad. Entonces, bueno, supongamos que yo como ciudadano, ¿cierto?, voy a entablar una acción, voy a hacer una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, lo primero, bueno, ¿qué tengo que hacer? La regulación es decreto 2097 del 91, artículo 2. Primero voy al decreto y miro los requisitos. Entonces ahí digo, bueno, ¿qué requisitos debo tener en cuenta? Primero, en la demanda tengo que señalar las normas que voy a demandar. Un señalamiento expreso de las normas que voy a demandar. Además tengo que hacer una transcripción literal de esas normas que voy a demandar. Después voy a identificar las normas constitucionales que considero que están siendo vulneradas por esa ley. Entonces señalo normas, transcribo las normas que voy a demandar, identifico las normas constitucionales que yo aseguro están siendo vulneradas con la disposición o las disposiciones que yo estoy demandando. Otro requisito es que tengo que establecer las razones de la violación. ¿Listo? Antes del 2003 esas razones de la violación pues eran muy flexibles, porque pues es una acción, como ya vimos, que el único requisito que tiene es ser ciudadano, y entonces la Corte era flexible en el entendido de que al esbozar las razones de esa violación pues no se hiciera de forma muy técnica, pero a partir de la sentencia C-152 del 2003, la Corte Constitucional estableció que las razones de esa violación se deben establecer de forma clara, cierta, específica, y tienen que ser pertinentes y tienen que ser suficientes, so pena de que la Corte se declare inhibida para pronunciarse. Eso cobra sentido si pensamos que si la Corte Constitucional pudiese adecuar todas las razones de las demandas o interpretara ampliamente las razones que el ciudadano puso en las demandas sin que estuvieran claras ni que fueran específicas, pues la Corte lo que entraría a hacer es entraría a hacer una evaluación de oficio de esa disposición, y no se puede hacer, tiene que hacerlo a los parámetros de la demanda, y de ahí la importancia de que esas razones sean claras, específicas, y que sean pertinentes y que sean suficientes. Ahí hay que prestar bastante atención en la demanda. Y el último requisito es el de indicar el trámite adecuado cuando se plantee un vicio de forma, y también plantear porque la Corte Constitucional tendría la competencia. Es decir, si yo demando la inconstitucionalidad de una norma porque considero que según mi análisis el Congreso de la República violó el procedimiento establecido en la ley quinta, ¿cierto?, el principio de consecutividad, el principio de publicidad, tengo que decirle a la Corte cuál hubiese sido el trámite adecuado para que esa ley no tuviese vicio alguno, y tengo que explicar por qué le compete a la Corte Constitucional conocer del proceso. Esos son los requisitos que debe cumplir la demanda: señalar normas demandadas, transcripción de las normas demandadas, identificar las normas constitucionales que considera vulneradas, especificar las razones de la violación e indicar cuál es el trámite, si es por un vicio de forma o si es un vicio de fondo, pues bueno, es diferente. Bueno, digamos que ya elaboré mi demanda con esos requisitos. Ahora, ¿qué hago? Ya tengo la demanda. ¿Cuál es el trámite? ¿Cierto? Pues todo esto es un proceso constitucional. El decreto 2067 del 91 pues también trae. Entonces, lo primero es radicar la demanda de la acción pública de inconstitucionalidad, la radico en la Corte Constitucional. Una vez que radico esa demanda, va a estar sujeta a reparto entre los magistrados para elegir cuál va a ser el magistrado sustanciador. Posteriormente que es repartida, ese magistrado va a realizar el juicio de admisibilidad en un término de 10 días, y obviamente lo va a hacer mediante un auto.
Ese auto puede admitir la demanda, ese auto puede inadmitir la demanda, ese auto puede rechazar la demanda. ¿Listo? Si inadmite la demanda, le van a dar 3 días, o en este caso, como yo soy el que estoy demandando, me van a dar 3 días para subsanar la demanda, ¿cierto? Si rechazan la demanda, la pueden rechazar por no haber subsanado la demanda dentro de los 3 días, o porque la Corte Constitucional considere que no es competente para conocer, o porque haya operado el fenómeno de la caducidad, como ya lo vimos, siempre que pues la demanda sea por vicios de forma. Acuérdense que es 1 año para que opere la caducidad. Si la Corte admite la demanda, pues el magistrado sustanciador sacará un auto en el cual dirá: se admite la demanda e impartirá las siguientes órdenes. La primera, comunicar la admisión al presidente de la República, al presidente del Congreso, a los organismos de Estado que hubiesen participado en la elaboración o en la expedición de esas normas que estoy demandando. Va a ordenar correr traslado al Procurador General de la Nación para que él rinda un concepto dentro de un término de 30 días. ¿Listo? Le corre traslado por el término de 30 días al Procurador General de la Nación para que le emita o rinda un concepto. Va a ordenar que se fije en lista en la Corte un proceso durante 10 días. ¿Para qué? Para que cualquier otro ciudadano pueda defender o pueda impugnar la constitucionalidad de esas normas que yo he demandado. También el magistrado va a poder decretar, si ya bien lo tiene, pruebas de oficio y ordenar la práctica de las mismas si lo considera pertinente. Podrá invitar expertos, podrá invitar a autoridades sobre esos puntos. Ya habrán visto ustedes cuando han leído sentencias de constitucionalidad que muchas veces las facultades de derecho expresan o emiten un concepto, ¿listo? O ciertos institutos especializados en temas se expresan por invitación del magistrado para que así lo haga. El magistrado también va a poder citar a una audiencia pública siempre que lo considere necesario por la trascendencia del caso, por la importancia del caso. Si para él lo amerita, pues va a convocar a una audiencia pública. Bueno, ya posteriormente a que se surtan todos esos trámites que hemos mencionado, ya el magistrado sustanciador redactará el proyecto de sentencia y ese proyecto lo va a llevar a sala plena de la Corte Constitucional, y la sala plena tomará la decisión de fondo en un término de 60 días. Es decir, en 60 días emitirá la decisión de fondo. Después de que emite la decisión por medio de una sentencia, lógicamente, entonces tenemos que pensar cuáles son los efectos de esa sentencia. Entonces, conforme lo establece el artículo 243 de la Constitución Política, cual dice que los fallos que la Corte dicte en ejercicio de su función constitucional harán tránsito a cosa juzgada constitucional. Tránsito a cosa juzgada constitucional. ¿Eso qué implica? Pues que esa norma que fue demandada y que pues ya se emite una sentencia sobre esa norma no va a poder volver a ser demandada ante la Corte Constitucional. Implica también que ninguna autoridad va a poder emitir o reproducir o volver a plasmar en cualquier acto administrativo o cualquier documento lo que regulaba esa disposición que ha sido declarada inexequible. No se va a poder reproducir, ninguna autoridad va a poder reproducir lo que disponía esa norma en ningún otro lado. ¿Listo? Como hace tránsito a cosa juzgada constitucional, como ya les había dicho, eso también tiene unas características que la misma Corte Constitucional ha establecido. Y bueno, ha dicho que la sentencia tiene un efecto erga omnes, es decir, para todos, no es inter partes, sino es erga omnes. También que la sentencia obliga para todos los casos futuros y no solo para el caso en concreto. También indica que no se va a poder volver a juzgar por los mismos motivos, y que las sentencias sobre temas de fondo no pueden ser nuevamente objeto de competencia, y que todos los operadores jurídicos van a quedar obligados a esta disposición. ¿Listo?
Espero que les haya podido explicar un poco el tema de la acción pública de inconstitucionalidad, que es una de las acciones que contempla la Constitución para hacer efectivos esos derechos. ¿Listo? Esto hace parte de lo que denominamos derecho procesal constitucional, y ya posteriormente en otros videos pues vamos a ver lo que son las otras acciones, como acciones de grupo o acciones populares y acción de tutela. Las vamos a ir viendo en otros videos. Muchas gracias.